Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bienvenidos de nuevo a Las Llaves del Cambio. Inshallah, después de haber hablado, aunque sea de forma pasajera y rápida, fugaz, de quiénes somos, llega la pregunta también esencial, la gran pregunta de dónde venimos. Cada tradición religiosa ha querido dar respuesta a esta pregunta. Algunas con cierta veracidad y acercándose quizá a la respuesta convincente, y otras alejándose bastante de ello. Vamos a ver juntos hoy la visión islámica, una visión que incluso los propios musulmanes muchas veces no son capaces de entender en profundidad. Hoy simplemente vamos a cubrir algunos puntos y algunos aspectos de esta perspectiva islámica. Cuando nos hemos preguntado quiénes somos, es inevitable preguntarnos de dónde venimos, ya que al responder a esa pregunta hemos mencionado el viaje del espíritu, es decir, la trayectoria del ser humano como espíritu, en su dimensión espiritual, y ello trasciende el cuerpo. El cuerpo es finito y el cuerpo está, prisionero del tiempo. El cuerpo se enmarca dentro del tiempo o la dimensión espaciotemporal. El alma, el espíritu, no obedece a las mismas reglas. El alma trasciende el lugar y trasciende también el tiempo. Antes de existir como cuerpo, el alma ya existía. Y después de dejar de existir como cuerpo, el alma sigue existiendo. Y de esto vamos a hablar hoy. Para ser más específicos, cuando nos preguntamos de dónde venimos, más allá del nacimiento, porque caemos siempre en la misma trampa de reducción del ser humano a un cuerpo, y esa trampa nos lleva a decir, ¿de dónde venimos? Pues del vientre de nuestras madres. Hemos nacido todos de nuestras madres y de ahí he venido yo. Eso es caer en la misma trampa de reducir tu existencia simplemente al cuerpo y paralizar tu memoria espiritual simplemente en el momento de tu concepción como cuerpo, en el momento de la fecundación en el útero de nuestras madres, ¿no? Vamos a trascender eso en el sentido de que islámicamente se habla de una fase que trasciende el tiempo, entre comillas, antes de existir como cuerpo, y que se ha llamado Alamul Dhar, una existencia antes del cuerpo, antes de tener esta sustancia que es el cuerpo, una existencia espiritual. También se llama Alamul Arwah, aunque algunos eruditos no establecen una, coincidencia entre estos dos aspectos o dos conceptos. Dicen que hay una ligera diferencia entre esos dos aspectos o conceptos que he mencionado. En cualquier caso, este mundo espiritual está mencionado en el Corán, está mencionado en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y está mencionado en textos de compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es algo que un servidor se haya inventado, sino que está arraigado en nuestra tradición islámica. ¿Dónde está en el Corán? En el Corán es ese texto en el cual Allah subhanahu wa ta'ala dice وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala tomó, literalmente pone de las espaldas de los seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que en otra existencia, entre comillas, otra dimensión en la que existíamos como almas, Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo estar presentes ante Él. Y nos hizo dar un testimonio. Ashhadahum. Les hizo dar una shahada, un testimonio. ¿Qué les dijo? Les dijo, ¿Alastu bi rabbikum? ¿Acaso no soy vuestro Señor? ¿Y qué hemos contestado?
Bala, Bala, sí, eres nuestro Señor. Damos testimonio de que somos siervos ante ti. Bala shahidna. Ciertamente damos testimonio de que sí que eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y nos dice, An taqulu inna kunna an hadha, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Que no digamos en el día del juicio final, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos llame para rendir cuentas, no, es que no sabíamos que había un pacto y una promesa y un testimonio ante ti. Entonces, este pasaje en el Corán indica que ya ha habido una existencia espiritual anterior a nuestra existencia corporal. Y es lo que, insisto, llaman los eruditos islámicos o musulmanes el mundo de los espíritus, ¿no? El mundo de las almas. Y esto ciertamente da explicaciones a muchas cosas y muchos fenómenos. Y es triste que los musulmanes fueron pioneros en el ámbito de la exploración de la psique humana, la psicología, desde Al-Farabi hasta otros grandes eruditos y algunos destacados médicos y psicólogos que fueron pioneros y precursores de la psicología desde el punto de vista islámico. Y hoy en día no tengamos la curiosidad de explorar y derivar teorías acerca de la psique humana basadas en estas indicaciones coránicas acerca de nuestra naturaleza y de nuestra memoria espiritual como seres humanos. Al fin y al cabo, de la composición de nuestra psique. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y en definitiva, ¿quiénes somos? Entonces, yo hago un llamamiento a las personas que tienen estudios en psicología a tener en cuenta estas indicaciones o indicios coránicos que son muy profundos y dignos de explorar y de indagar en sus significados. Pero volviendo al tema, este alam, este mundo, o mejor dicho, esta realidad, alam quiere decir realidad, está en el Corán, pero también está en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está en algunos hadices. Un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: al-arwahu jundun mujannada, ma ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanafara minha ikhtalaf, o tanakara minha ikhtalaf, según cómo se escriba, ¿no? Dice, las almas son como tropas, jundun mujannada, son como tropas en sus números inmensos, y luego, ma ta'arafa, aquellas que se reconocen, se atraen, y aquellas que no se reconocen, se repelen, ¿no? Y tienen sus diferencias. En el sentido, comentando este hadith, algunos eruditos dicen que este hadith habla no de este mundo, sino de una realidad anterior a nuestra experiencia humana. Que cuando éramos almas, nuestras almas ya estaban en interacción. Y que algunas almas ya han tenido un conocimiento mutuo. Y en ese conocimiento y reconocimiento, algunas se han sentido atraídas y otras se han sentido repelidas. Y en este mundo se reproduce ese mismo proceso. Cuando se encuentran en este mundo, se produce una atracción que muchas veces escapa a una explicación lógica. Incluso esto se dice en nuestra habla, incluso entre personas que son ajenas a esta realidad y a estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, es como si te conociese en otra vida. Y hay mucha verdad en esos términos y esas palabras. Quizá sí que nos hemos conocido en otra vida, en este mundo del que habla el Corán y habla la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y otras personas se repelen y sienten, digamos, unas diferencias inexplicables sin haberse conocido nunca. Ya de entrada hay una tensión, ¿no? Y es como si se hubiesen conocido en otra vida. Y realmente quizá es así.
En este sentido, cuando decimos de dónde venimos, esencialmente queremos en este episodio saber y tener en cuenta que hay una memoria espiritual anterior a nuestra existencia corporal. Y hablando del Corán y del Hadith, pasamos a hablar de los dichos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim al-Asbahani, uno de los autores musulmanes, menciona en un relato que cuenta al-Husayn ibn Ali, radiyallahu anhu, dice que Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo que una cosa que no preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es acerca de esta atracción inexplicable en esta vida o ese sentimiento de, digamos, lejanía y de diferencia con otras personas que también es inexplicable, que nunca se atrevió a preguntar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y le contestó a Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, diciéndole que antes de que Allah crease los cuerpos, creó las almas. Es decir, que hay una distancia y una memoria espiritual, porque la creación de las almas es anterior a la creación de los cuerpos. Y cuando Allah creó las almas antes de los cuerpos, esas almas interactuaron entre sí. Y según este relato de Abul Qasim al-Asbahani, dice que Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, siguió diciendo que las almas en este mundo y también en su interacción en su sueño, ahí podemos hablar de cómo las almas tienen una experiencia extracorporal en el sueño, tal y como describe el Corán, cuando dice que Allah subhanahu wa ta'ala hace que asciendan esas almas durante su sueño. Esa interacción hace que esas almas interactúen o se conozcan, se atraigan o se repelan entre sí. Estas palabras de Ali ibn Abi Talib, respondiendo a la pregunta o a la digamos, frase de Umar ibn al-Khattab, nos lleva a una confirmación de esta explicación de la existencia del alma antes del cuerpo. El cambio del que estamos hablando, ya que venimos hablando de estas claves y llaves del cambio, parte de la asunción, tenemos que asumir que no somos solo cuerpos y que las almas son más importantes, son anteriores, más primordiales que nuestros cuerpos. Y es el alma el que nos hace humanos y no el cuerpo, porque en el cuerpo no compartimos esa corporeidad con los animales, con las plantas, incluso. Las plantas son cuerpos, los animales también son cuerpos, pero es el alma, ese ruh que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, que nos distingue del resto de la creación y nos da esta conciencia como seres humanos y esa dignidad como seres humanos. Entonces, para conocerme a mí mismo, tengo que conocer cuál es mi memoria espiritual. Y al conocer mi memoria espiritual me doy valor a mí mismo y sé que soy algo tremendamente trascendental y cada uno de nosotros es un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala y un ser que nunca se puede reducir solo a lo corporal, a lo físico, porque una vez que se reduce al ser humano a esa dimensión terrenal, terrestre, en el sentido de que está hecha solo de tierra, si reducimos al ser humano solo al polvo, entonces pierde su dignidad, pierde su valor, pierde su significado, pierde su trascendencia, pierde todo y se convierte en polvo, simplemente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y aquí radica la respuesta. Y de ahora en adelante, ya que estamos en el mes del cambio y el mes del Corán, cuando leamos el Corán con estas perspectivas renovadas, cambiadas, transformadas, buscando el significado de nuestra
existencia, porque en el Corán sí que se esconden estas respuestas. Incluso en los relatos de los profetas y en todos los capítulos del Corán vamos a ver indicaciones acerca de estas preguntas trascendentales de nuestra existencia. De eso se trata en el mes de Ramadán, de redescubrir el Corán, redescubrirnos a nosotros mismos y ver las respuestas clarísimas que nos miran a la cara y a veces no las vemos porque no las tenemos en cuenta o leemos el Corán con muchísima prisa, con poca reflexión. Y eso es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, que quizá tenemos el corazón tapado, velado, taponado incluso. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, ¿no? ¿Acaso no reflexionan acerca del Corán? ¿O es que sus corazones están cerrados con candado? Tenemos que abrir nuestros corazones y dar una oportunidad al Corán para que surta su efecto desde el entendimiento profundo de nuestra existencia para empezar. Inshallah, seguimos indagando en este aspecto de quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos en el siguiente capítulo, bi'idhnillahi ta'ala. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto, inshallah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.